Satanás para estos tiempos ya iba a tener al hombre envuelto. ¿Cuál era el plan de Satanás desde el principio? Era mostrarle aquel árbol al hombre, aquel fruto que no podía tocar. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla de ese árbol, de ese fruto que el hombre no puede tocar? Dios habla de la idolatría. Dios no es hombre. Inmediatamente el ser humano pone su corazón en deseos humanos. Inmediatamente el hombre se lleva de sus propios pensamientos. El hombre comienza a caminar en la carne. Comienzan a cumplirse todos sus deseos carnales. Viene una muerte espiritual a su vida y el hombre no ve, no oye, no entiende. La palabra del Señor la comienza a ver. La palabra del Señor la comienza a ver torcida. Aún la palabra venga a reprenderle, la va a verla de otra manera. O sea que Satanás se la iba a mostrar torcida. Satanás tanto puede engañar a el mismo hombre, hablándole a su espíritu y a su mente, cuando el hombre escudriña las escrituras, como tanto Satanás puede hablarle a través de alguna persona que esté trayendo un mensaje. Teniendo el ser humano un deseo en su corazón de aquello que Dios le dijo que no podía hacer, el ser humano recibe este veneno que Satanás le está impartiendo. El hombre recibe este veneno. Esto es veneno para el espíritu. La palabra del Señor nos dice que muchos iban a seguir todo este engaño de estos falsos maestros y de estos falsos profetas. Estos provocarían su propia destrucción repentina, dice el Señor. Muchos iban a seguir sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Esto porque son del mundo. Esto porque son del mundo. La palabra del Señor nos muestra y nos revela qué viene de Dios y qué viene del mundo. Satanás, siendo astuto, desde el principio, él ataca al hombre. La palabra del Señor nos dice que muchos van a ser limpios. Es porque muchos han sido engañados. La palabra del Señor nunca cambió, siempre fue la misma. El propósito de la serpiente para estos tiempos, el propósito de Satanás para estos tiempos en los cuerpos en los que habitan estos espíritus de anticristo, de los cuales nos habla la palabra. El propósito de Satanás es reunir un remanente para que adore a la bestia. La bestia viene por la música, por la adoración. A Dios se adora en espíritu y en verdad. Dios le pide al hombre que le adore en espíritu y en verdad. Dios le dice al hombre que con toda su mente, con todo su corazón y con todo su espíritu. Dios le dice al hombre que quiere una adoración genuina. ¿Qué busca Dios o qué quiere Dios del hombre?
es su corazón. Dios quiere el corazón del hombre. Dios le dio una ordenanza. Dios trajo a través del libro de la ley un orden para que todo aquel que Él le entregó un ministerio siguiese. Satanás fue astuto desde el principio. Hay historias de la palabra que nos muestran, que nos revelan hombres que Dios le entregó ministerios y cayeron. Siendo la palabra del Señor espíritu, estos espíritus van a los hombres según el deseo del corazón del hombre. Satanás es real. El mundo espiritual es real. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza y le dio poder. Dios le entregó un ministerio. Dios tenía planes cuando creó al hombre. Estos planes nunca se derribaron cuando Jesús murió en la cruz del Calvario por los pecados de los hombres. Simplemente Satanás con su astucia engañó al hombre. El sacerdote nunca fue destituido de la obra del Señor. El levita nunca fue destituido de la obra del Señor, del altar del Señor. La asignación que Dios le entregó al sacerdote desde el principio, la cual fue doctrinar a un pueblo, esta asignación sigue vigente. Dios nos dice a través de su palabra, Dios nos muestra a través de su palabra cómo Él desde el principio limpió y purificó al sacerdote para que éste tuviese una conexión con el Señor. El sacerdote nunca Dios lo destituyó. Dios no miente a través de su palabra. Las palabras de Dios son espíritu. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Jesús murió por los pecados de los hombres. Esto no quiere decir que las palabras que están escritas en el libro de la ley fueron borradas. Lo que el hombre hoy ha inventado, el hombre lo inventó de su propio corazón. Porque deseó aquello que Dios le dijo que no tocara. Deseó aquello que Dios le dijo no lo puedes tocar porque vas a morir. El falso maestro y el falso profeta iban a enseñar, o sus enseñanzas, quise decir, nos dice la palabra, sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad iba a dañar la vida del hombre. Iban a haber muchos que la iban a seguir, esto por el deseo carnal del hombre. Satanás le ofrece al hombre lo contrario a lo que Dios le brinda y le da a través de su palabra. Todo lo que viene de Satanás se conoce y lo que viene de Dios también. La palabra del Señor es espíritu. La palabra del Señor nos dice que estos iban a engañar a los hombres. Llevados por la avaricia, inventarían mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de los hombres. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. La palabra del Señor sigue vigente. Estamos viviendo tiempos finales. Estamos viviendo tiempos de apostasía, donde Dios está preparando a su iglesia. Dios está preparando un remanente para el arrebatamiento. Parte de la gran tribulación la iglesia la iba a vivir en la tierra. Cuando Jesús vino, Jesús le mostró al hombre humildad. Jesús no nació de la riqueza. Esto era lo que esperaban los hombres. Jesús nació de una casa humilde. Jesús nació de la humildad. Muchos serán